garante de la palabra. Otro domingo más nos encuentra en torno a la palabra de Dios. Este es el domingo número 18, el 18º domingo del tiempo ordinario del ciclo B, en donde Jesús va a ser claro y nos va a decir que la obra de Dios es que ustedes crean. El domingo pasado comenzamos a leer Juan con la multiplicación de los panes. Seguido a la multiplicación de los panes y los peces está el discurso sobre el pan de vida. Por 3 domingos más vamos a tener, o sea, este domingo y dos más, este discurso, que en realidad es un comentario a un salmo, pero vamos por paso, paso a paso. En el versículo 31 los judíos piden a Jesús un signo para que ellos puedan creer en él, haciendo referencia al milagro del maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Con referencia a este milagro del maná que cuenta el Salmo 77, los judíos citan este salmo y dicen, especialmente este versículo, hizo llover sobre ellos el maná y les dio trigo del cielo. Pero Juan no habla de trigo del cielo, sino que habla de pan del cielo. Juan tiene en vista la versión griega que habla de pan y no de trigo. Seguramente es algún cambio que hizo la versión griega al traducirlo, pero bueno, es el pan del cielo y es este versículo del Salmo 77, que el Salmo 77 realiza todo lo que el Señor realizó por su pueblo en el desierto y cómo el pueblo siempre respondió a Dios con infidelidad, con ingratitud. Con esta finalidad destaca la calidad del alimento ofrecido por Dios en el desierto. Más que una comida despreciable, Dios les dio el pan del cielo. Jesús, para explicar este versículo del Salmo, les dio pan del cielo, recurre a una homilía. Lo que parece un discurso así dicho por Jesús es en realidad una homilía bien armada y tiene dos partes. La primera va del versículo 31 al 51b, donde habla metafóricamente del pan, que hace referencia a la fe en Jesús. La fe en Jesús es ese pan que da la vida eterna. Y después la segunda parte del 51c al 58 sí habla del pan con un sentido fuertemente sacramental, con un realismo sacramental importante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En diferentes partes del discurso aparece una intervención de los judíos que hacen preguntas. Cada intervención va a dividir. La primera es en el versículo 31, que dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. El evangelista va a aprovechar esta primera intervención de los judíos para explicar la parte de les dio. Y va a decir que fue Dios y no Moisés el que le dio el pan en el desierto. Los judíos pensaban que eran Dios, que era Dios, era Moisés el que le había dado de comer el maná, y no dice, fue Dios el que les dio ese pan del cielo. En el versículo 34 está la segunda intervención de los judíos que dicen, Señor, danos siempre de este pan. Y el evangelista va a aprovechar esta nueva intervención para explicar el aspecto de pan. Ya dijo que les dio, que fue Moisés, ahora decir qué pan les dio. Y va a decir que Jesús es ese pan bajado del cielo. Versículos 34 al 40. Hay una nueva intervención de los judíos que ya murmuran, no hablan, sino que murmuran. Es más seria la cosa. Porque él dice, yo soy, porque Jesús había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Ante esta murmuración, el evangelista aprovecha para explicar la parte del cielo, que dice que hay que creer en Jesús, hay que tener fe en Jesús para poder reconocerlo como ese pan que baja del cielo, que no es un pan ordinario.
no es un pan común, es el pan bajado del cielo. Viene y proviene del cielo, no es de los hombres. Y por última intervención, en versículo 52, ya discutían, de murmurar ya discuten los judíos. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Y va a explicar el aspecto de a comer. Les dio pan del cielo, ya explicó que fue Moisés, que les dio Jesús, que fue Dios, que les da Jesús, que viene del cielo, y que es necesaria comer ahora su carne y beber su sangre para, como verdadero maná, para tener la vida eterna, esa vida plena que no tiene fin. Jesús es ese pan que al comerlo nos da la vida eterna. Pero hoy, para hablar de los primeros dos aspectos, les dio pan. Nos va a explicar esos dos puntos. ¿Te parece que comencemos rezando? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo Jesús para conducirnos a la verdad. Abre nuestra mente para comprender las Escrituras. Purifica nuestros corazones de todo lo que pone resistencia a tu palabra. Haz que el pan cotidiano suscite en nosotros hambre y sed de ti, para que aprendamos a escuchar con corazón bueno la palabra y el mensaje que nos envías en este texto bíblico. Amén. Y la primera lectura es un texto tomado del libro del Éxodo, capítulo 16. Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo. Cristina, compartinos esta primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las propuestas de los israelitas, por eso háblale en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Muchas gracias, Cristina. Y en este texto nos explican que este maná es el maravilloso don de Dios con el cual el pueblo pudo seguir su caminata. La segunda lectura es un texto tomado de Efesios, capítulo 4. Revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios. Janina, por favor, proclamanos vos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban,
despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado de imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Y San Pablo nos explica que aceptar a Jesús como pan de vida nos convierte en seres humanos totalmente renovados. El Evangelio es tomado de Juan, capítulo 6, el discurso del pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Les proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Ay, ay, la vida eterna, la vida, vivir para siempre. Este es un tema obsesivo del Evangelio de Juan. Ya comenzaba afirmando que el verbo era la vida y la vida estaba junto a Dios, el verbo estaba junto a Dios, y lo ejemplificó en la resurrección de Lázaro, donde Jesús se muestra como la resurrección y la vida. Por consiguiente, al hablar ahora del pan de vida, la fuerza capital recae sobre la vida, esa vida eterna a la que Jesús nos resucitará en el último día. ¿Cómo accedo a esa vida? Realizando la obra de Dios. ¿Cuál es esa obra? Creer en Jesús como el Hijo de Dios y entregarse a Él. Esa es la obra, y es obra de Dios, no es obra nuestra. No tengo más que cumplir una ley para salvarme, sino que tengo que empezar a creer en Jesucristo y confiar en Él. Y eso es obra de Dios. Porque por más buenas que sean nuestras obras, sin Cristo, esas obras son estériles, son incapaces de darnos la salvación o la vida eterna. Solo Jesús es ese pan que nos da la vida eterna y tenemos que ir a Él, dejarnos atraer por el Padre para ir a Él y encontrar esa vida en Él.
Ante semejante exigencia, los judíos piden un signo. Para ello aluden a Moisés, que había realizado grandes signos y prodigios que lo acreditaban como el enviado de Dios para salvar a su pueblo, citando el Salmo 77. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús aprovecha esta cita para decir que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, como les dije antes, sino que fue el mismo Dios que nos lo dio. Ese pan que el Padre les está ofreciendo es un tiempo presente, no es que les dio, les dará el pan que yo les doy, presente, actitud constante que está pasando ahora, se está desarrollando ya. Es el mismo Jesús. Él se ofrece a todos los seres humanos para que aquel que lo acepte por la fe y lo reciba en su corazón encuentre las fuerzas necesarias para realizar las obras que Dios nos pide. Te dejo, como siempre, los textos en paralelo. Arriba a tu izquierda, Éxodo, abajo a tu izquierda, Efesios, y a tu derecha, el Evangelio de Juan. Pausa este video, lee pausadamente cada uno de los textos varias veces, busca las relaciones que hay entre todos ellos, que en todo eso hay un mensaje de Dios para vos. Y una vez que ya escuchaste la voz de Dios, ahora hablale vos a Él, y para eso, la liturgia, ¿qué salmo nos regala hoy? El Salmo 77. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Este salmo alaba al Señor por su poder al alimentar al pueblo con el maná e introducirlo en las santas fronteras de la tierra prometida. Pensando en las palabras de Jesús, debemos alabarlo no por aquel milagro pasado, sino por darnos cada día el verdadero pan del cielo. Escucha el salmo. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Acá tenés el salmo para que lo reces y para que ahora vos le hables a Dios. Y te propongo que terminemos cantando.
¿Cuál es la consigna para esta semana? Simple. Proponete tener una relación más frecuente y más cercana con Jesús, el pan de vida. ¿De qué manera podés concretar este propósito? El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.